Muy bien, hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a estar hablando del FIRPA, nuestro invitado de hoy nos va a estar hablando de qué es el FIRPA, de qué es esta retención de impuestos y a quiénes se aplica y a quiénes no. Mi nombre es Marisa Hernández, soy una agente inmobiliaria licenciada para el estado de la Florida. Soy miembro activa de la Asociación Nacional de Realtors y trabajo bajo la compañía de ESP Realty. Contamos con un equipo multidisciplinario donde lo podemos ayudar tanto en la parte de financiamiento, en la parte contable y en la parte legal. María Alejandra, muy buenos días. Hola, buenos días Marisa, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Oliveros, licenciada en Bienes Raíces aquí en Miami, Florida, bajo la compañía de EXP Realty y pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors. Hoy tenemos el gustoso honor al invitado, el señor José Pérez, especializado en lo que son los impuestos internacionales y pertenece a la empresa JP Global Business. Esta es una firma de contabilidad número 1 aquí en Miami, que tiene el conocimiento especializado, ¿verdad? Y la experiencia para brindarle a todos los clientes más de 25 países. Hola, José Pérez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, chicas, gracias por la invitación, un gusto estar acá presente, muy contento de estar con todas ahí por tratar de compartir toda la información que sea necesaria para que este tema de FIRPTA, que sé que para muchos es un poquito engorroso, quede un poquito más claro, ¿no? Totalmente, José. Bueno, Sí. cuéntame, José, qué es un poquito sobre qué es FIRPA y qué es esta retención de impuestos. Claro. Bueno, comenzamos por lo que es, qué significa el FIRPTA, ¿no? El FIRPTA no es nada más, nada menos que un impuesto que hace el Hacienda, el IRS acá en los Estados Unidos, a las personas extranjeras que son dueños de propiedades directamente o a través de una compañía de LLC. Lo voy a explicar después con más calma. Entonces, es un impuesto que se hace a las personas al momento de la venta eh, se considera como una ganancia presumida y es una retención que es del 15% sobre el valor de venta. Este es un porcentaje que es un poquito alto para lo que es la parte impositiva y se hace solamente para Hacienda proteger, para que esta persona posteriormente esté en la obligación de hacer una declaración de impuestos y demostrar de verdad cuál fue la ganancia que pudo haber tenido esa persona. Entonces, es el 15% del valor de venta. Entonces, ahí después les voy a explicar un poquito más en detalle distintas opciones, pero teóricamente es eso, es un impuesto, una retención que se hace al momento de la venta. Entonces, volvíamos a la pregunta de quién aplica para quién se considera residente. Y aquí es una buena pregunta porque residencia para efectos de FIRPTA es residencia fiscal americana, no tiene nada que ver con residencia migratoria de Green Card ni nada. Cualquier persona que sea residente quiere decir una persona que cumpla con distintas reglas del IRS. La principal es la regla de los 183 días en los últimos 3 años. Si una persona, no importa el estatus que tenga, ya tiene esos días en estos últimos 3 años, legalmente o fiscalmente se considera una persona residente para efectos fiscales. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen visas E2 de inversionistas, EB1, EB2, o las visas O de talento. Todas esas personas se consideran residentes al momento de la venta. Y lógicamente los que no cumplan con esos requisitos son no residentes. Y esta ley aplica para estas personas. Entonces, esta retención aplica para solo al momento de vender o transferir, no al momento de comprar si lo hace a título personal. Correcto. Sí, Okay. aplica al momento de la venta. Hay ciertas excepciones. Una de ellas es si la propiedad que se está vendiendo es de $300,000 o menos y la persona que va a comprar esa propiedad va a vivir en esta como su residencia principal. En ese caso no aplicaría el FIRPTA aún siendo el dueño una persona extranjera, no residente. Perfecto, José. Entonces,
Estás en mute, María Alejandra, creo. No, ¿me escuchas? Ajá. Sí, sí, sí. Okay. ¿Esta retención aplica solo al momento de vender o transferir o al momento de comprar si lo hace a título personal? Ajá. Sí, acabo de justamente esa preguntita de contestar. Ok. ¿Por qué le hacen esta retención de impuestos a una persona extranjera? Bueno, mira, María Alejandra, eso ya tiene años en vigencia. De hecho, hace unos 4 o 5 años era el 10% y hace muchos años no existía porque las personas, me imagino muchas personas extranjeras vendían sus propiedades acá y no tenían ningún tipo de obligación para hacer las declaraciones de impuestos de sus ganancias, y a su vez el gobierno no tenía la manera de cómo pedirle o obligar a estas personas a que hicieran esta declaración de impuestos para que paguen impuestos sobre las ganancias. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una retención al momento de la venta, de tal manera que esa persona ya no tengamos ese dinero y esa persona esté en la obligación de hacer una declaración de impuestos el siguiente año y de verdad decir cuál fue la ganancia que obtuvo, y en base a eso le deberían reembolsar la diferencia. Es lo que generalmente las personas lo hacen, ¿sí? Entonces, por eso es que aplica eso. Correcto. ¿Cómo funcionaría esto? O sea, ese monto retenido, ¿cómo funciona? ¿Como un crédito fiscal, digamos? A ver, sí, más o menos, sí, porque eso al momento de la venta, la compañía de título está en la obligación de verificar si esa persona es residente o no. En caso que no lo sea, ellos están en la obligación de hacer la retención del 15% y enviarlo al IRS. Entonces ya ese valor queda en la cuenta del vendedor como un crédito, como un valor que está ahí esperando ser eh, de alguna manera eh, pedido para un reembolso. Te comento ahí también que ahí creo que es el valor, no lo recuerdo cuánto fue el año pasado, pero estamos hablando de billones de dólares que quedan de mano del IRS por muchas personas que les hacen la retención y no hacen la declaración de impuestos al siguiente año. Y es increíble la cantidad de dinero que queda sin pedir de vuelta, que es de ellos. Pero por eso, para nosotros es muy importante no evitar esa retención. Y ahorita quizás a lo mejor hablamos un poquito más al respecto, pero la idea es evitarla como de lugar, la retención. Es bien complejo este tema, ¿verdad? Y es un tema que no es muy, muy amigable. Hay que tratarlo con guantes de seda y ser muy, muy paciente porque el IRS últimamente ha estado cada vez más como difícil para hacer estos reembolsos. Es decir, ellos envían muchas cartas, todo es muy lento y he visto casos que se puede tardar hasta 2 años. Entonces, por eso, de alguna manera, nos están diciendo, bueno, o lo hacen de una manera para evitar esa retención o sean pacientes. Claro. Entonces, sí. Mira, José, y hablemos de personas no residentes fiscales. ¿Cuáles son las pruebas para determinar la residencia fiscal en Estados Unidos? A ver, las pruebas pueden ser muchas. Si la persona tiene un green card, si tiene la manera de demostrar una visa o que a través ya tiene tiempo acá viviendo, o por lo menos esos 183 días en los últimos 3 años. Hay personas que tienen esta condición y tienen licencia acá, tienen cómo demostrar que ellos viven acá. Hay una página que es de Homeland Security que ellos pueden colocar el pasaporte y ven los días que han estado acá presentes en Estados Unidos. Entonces, ahí también se puede verificar el estatus de esa persona a nivel de residencia fiscal. Okay. Esos 180 días en los últimos 3 años que tú comentas, o sea, ¿tienen que ser corridos o no importa si...? Sí, buena pregunta. Bueno, son 183 días, la sumatoria es de todos los días del año en curso, más 1/3 de los días del año pasado, más 1/6 de los días del año antepasado. Si esa sumatoria da 183 o más, ya son residentes fiscales acá. Sí.
Otra preguntita, José, ¿qué son las entidades foráneas? Entidades foráneas son cualquier tipo de entidad que no tenga jurisdicción fiscal en el país. Eh, Hay entidades foráneas que tienen lo que llamamos el EIN, que muchos le dicen Tax ID o EIN, el número fiscal de acá americano, pero si están establecidas a nivel de registros y operativos fuera del país, ya se consideran foráneas. Ujú. Y cuéntame, José, ¿cómo puede una persona evadir esta retención de los impuestos? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, que es la que todo el tiempo no nos hacen. Y la idea es, hay muchas maneras. Ujú. La manera más ideal es tener esta propiedad bajo un tipo de empresa, que nosotros los podemos apoyar con ese tipo de empresa, que de tal manera que cuando venga el momento del cierre, la casa de título vea que la persona no es la dueña, sino esta empresa, y de esta manera evitar esta retención FIRPTA. Esa es una manera si se planifica con tiempo, que lo ideal es hacerlo con suficiente anticipación, porque como ustedes bien saben, los negocios a veces se dan muy espontáneos, y si no están listos, no le van a decir que no a una posible venta. Entonces siempre es bueno tener todo ya alineado con una empresa. No es bueno que asuman que cualquier tipo de empresa los protege del FIRPTA. Hay que hacerlo de una manera muy particular. Esa es nuestra expertise, y de esta manera pueden evitar ese impuesto. La otra manera es, por ejemplo, si esa persona no tiene tiempo de hacer la transferencia de esta propiedad a una compañía, vamos a suponer, ya le quedó, ya tiene que hacerlo de manera inmediata, la venta. Podemos aplicar por algo que se llama el Withholding Certificate, que es un certificado donde nosotros le vamos a enviar al IRS diciéndole que la ganancia de esa compañía o de esa venta fue X, una ganancia, vamos a suponer, a veces hasta pérdidas, porque a veces se vende y la persona no recupera la inversión. Y entonces la casa de título va a esperar que el IRS apruebe y envíe este certificado a ellos, y de esta manera la retención que le hayan hecho en la venta se la van a regresar al vendedor. Entonces, esa es una opción que cada vez no es muy viable muchas veces, porque las personas necesitan tener un ITIN, que es como si fuese un número de seguro social, pero para las personas extranjeras. Y si no tiene ese ITIN, ahí el tiempo se alarga mucho más, porque tienen que solicitar este número primero. Entonces, lo ideal es prepararse pasando o comprando la propiedad a nombre de una empresa, como se la podemos indicar. Sí. Una compañía que puede ser una LLC. Bueno, las LLC hay que tener mucho cuidado con las LLC, porque las LLC son como le llamamos acá, pass-through. Ellas suben a los socios, y dependiendo de cómo esté configurada fiscalmente, puede ser que aplique este FIRPTA si no lo han calificado de la manera correcta, porque sigue siendo bajo la figura de una persona extranjera, siendo aún la LLC la dueña de la propiedad. O sea que tendrían que ser por lo menos 2 miembros o más. No, ni siquiera, Maritza, No sé, porque otro tema, creo. porque si son dos o más, eso se convierte en un partnership, y si tributa como un partnership, el FIRPTA también aplica, si las personas son extranjeras. Si hay por lo menos un 30% más de dueños que son extranjeros, ya ahí aplica. Sí, no, hay otra figura que nosotros hacemos para las LLCs y las Corps, de tal manera que ellas no aplique el FIRPTA. Lo hemos hecho ya por muchos años. Ya la casa de título, cuando toca pedir los documentos, se los enviamos, y ya pueden hacer su venta sin ningún problema. Claro que sí. Perfecto. También les quiero decir que a las personas que tengan preguntas, que las pueden ir haciendo y las vamos contestando a medida que vamos charlando, digamos, ¿no? Entonces, ¿este viene a ser un impuesto o es solamente una retención? No es un impuesto. A la final es un impuesto que
A ver, se hace a través de esta retención, que es un porcentaje sobre el valor de venta, pero queda registrado como un impuesto que las personas tienen hasta 3 años. Eso es muy importante también para que tengan eso en cuenta para hacer la solicitud de este reembolso. Una vez que pase ese tiempo, es difícil de que eso ocurra. Entonces, es un impuesto que se hace a través de esta retención y queda ahí en un limbo, porque ellos están a la espera solamente de la persona que haga su declaración de impuestos solicitando el reembolso. Ujú. Y si no ocurre en ese tiempo, ya es de ellos, parte. Ya. Bueno, esta era la pregunta que te iba a hacer. El tiempo que demora es 3 años, José, en devolver esta. No, 3 años es el tiempo que tienen las personas hasta para poder hacer esta declaración de Esta impuestos y declaración. solicitar el reembolso. Eso, No. ¿y cuánto tiempo demora el gobierno en devolver esta retención? Mira, todo depende. Si esa persona no tuvo un ITIN al momento de la retención, la casa de título prepara unos documentos, de hecho nosotros se los preparamos a la casa de títulos muchas veces, donde se dice, mira, esa persona vendió la propiedad y se le hizo esta retención, pero si esa persona no tiene un ITIN, es difícil posteriormente para la IRS que esa persona, cuando haga la declaración de impuestos, relacionar que esa retención lo hizo esa persona en particular. Entonces, se puede tardar desde 6 meses, como te digo, hasta 2 años, que he visto en algunos casos, Ya, cuando no hay ITIN. Si la ya. persona tiene un ITIN, le puede llevar entre 3 a 6 meses, Oye, aproximadamente, sí. ya. Tenemos a Andrea, ¿querías hacer una preguntita? Sí. Sí, hola José. Te pregunto, tú hablas de que tienen esos 3 años para pedir ese reembolso, pero en realidad hay una retención por parte del IRS y sobra un dinero que es ese reembolso que tú estás hablando. No, a ver, Andrea, la retención se hace al 100%. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que esa persona, al momento de la venta, vamos a tener dos ejemplos. El primero, que no tuvo ganancias, tuvo pérdidas en esta venta. Entonces, por ende, no hay ningún impuesto a pagar porque no hubo ganancias, no hubo capital gain. El reembolso debería ser por el monto completo de la retención. Ahora, en el caso de que la persona haya tenido ganancias, al momento de hacer la declaración de impuestos, en esa declaración se hace ese cálculo de cuánto fue el valor que tuvo de ganancias y por ende el impuesto que corresponde para ese valor. Entonces se le va a restar del monto retenido ese valor de impuesto que debió haber sido pago y la diferencia es la que debería ser reembolsada al momento de la declaración de impuestos. Pero esa persona esa persona extranjera tiene que presentar impuestos para que le den ese reembolso, esa diferencia. Sí, correcto. Y usualmente, qué porcentaje del total de la venta es esa retención que hace la compañía de títulos? La retención es del 15%, es fijo, 15% del valor de venta de la propiedad, el cual es un valor muy alto porque los impuestos el impuesto se calcula en base a ganancias Sí. y esta retención se está haciendo en base al precio de venta. Entonces, un valor altísimo cuando te pones a verlo a nivel financiero. Por eso es muy importante evitarlo y si se hace, solicitarlo el reembolso de manera inmediata. Dale, otra pregunta. Cuando, digamos que todo esto afecta al vendedor extranjero, pero cuando está el comprador, ¿el título queda de alguna manera en el aire o algo hasta que ese proceso se termina? ¿O ya no tiene No, no, ese proceso queda ya de manera separada para el vendedor. Al momento de la venta, ya la casa de títulos se encarga de registrar el título a nombre del comprador nuevo y eso queda es la responsabilidad del vendedor únicamente. Y perdón, la última. La affidavit ese que tú dices que hay que firmar, que el comprador debe firmar, siempre se debe firmar, o sea, siempre que hay firma, el comprador debe firmar que él va a vivir en la casa siempre o no siempre. Sí, tiene que firmar un affidavit diciendo que tiene planeado vivir en esa residencia por lo menos un año.
es lo que exige la IRS para que se considere como una vivienda principal. Mm. Sí, si la persona, si el comprador no quiere firmar eso, no se pudiera hacer ese firma. Sí, Ya. ahí queda un poquito de discreción, pero no creo que la casa de título avance de igual manera si no tiene ese affidavit firmado. Muchas veces va a depender de la casa de título cómo ellos se sientan más protegidos a nivel de compliance con el IRS, pero generalmente exigen que haya ese affidavit. Bueno, y la última pregunta. Cuando una persona es extranjera y va a querer vender su casa, entonces nosotros le decimos, no, usted va a tener este problema con el FIRPA, si es más de $300,000. Entonces la persona dice, bueno, yo no la hago ahorita y hago una LLC y la traspaso a una Inc. o a lo que sea. Entonces, ¿cuánto tiempo antes debe hacer eso? Sí, buena pregunta, Andrea. Es importante de no hacerlo muy cerca del cierre, porque las compañías de títulos no les gusta cuando estos cambios se hacen muy cerca de la fecha de cierre, porque de alguna manera pueden pensar que se hizo solamente para efectos de evitar el FIRPTA. Entonces siempre se recomienda hacerlo lo antes posible, mucho antes de pensar venderla, porque fiscalmente hay muchos beneficios de tener la propiedad bajo una persona jurídica, no solo a nivel patrimonial, legal, sucesoral, sino también a nivel fiscal. Al momento de hacer declaraciones de impuestos, como nosotros les sugerimos, hay muchas pérdidas que se pueden acumular a lo largo de 20 años. Y estas pérdidas se pueden usar al momento de la venta para contrarrestar una posible impacto fiscal al momento de la venta. Entonces, lo recomendable es hacerlo lo antes posible. Pero 4 meses, 6 meses, ¿no? Bueno, las casas de títulos no les gusta que haya ocurrido en 1 o 2 meses. Hemos visto casos donde lo han hecho 3 meses antes y lo han aceptado. Queda a discreción de la casa de título aceptarlo o no. Sí, Muchas gracias. sí, nada. Tenemos unas preguntitas, a ver, a Maribel Muñoz, y vamos con Maribel Muñoz y luego con Nicolasa, que han levantado la mano. Si quieren hacer. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Muchas gracias, José. Mira, mi pregunta es, no sé si estoy equivocada, parece que estoy equivocada, pero las personas que van a invertir en todo caso no califican para este tipo de exoneración, ¿correcto? ¿Qué tipo de personas estaríamos hablando de que va a invertir? Personas que van a comprar que son de otro estado, yo soy del estado de Nueva York, entonces si tengo clientes que van a comprar y no van a vivir ahí porque están comprándolo como inversión, o personas, soy peruana, que también van a comprar desde Perú, o tengo clientes en otras ciudades, no en otros países, y van a comprar para invertir, no calificarían para esa exoneración porque tienen que vivir en la casa. Correcto, sí. Si es para inversión, sin importar de dónde sea la persona que lo esté comprando, no aplica esa exención, esa excepción. Excepción. Y algo dijiste de una LLC, no entendí muy bien esa parte porque entré hace poco. Pero a lo mejor lo que dije y no entendió fue que no asuman que teniendo la propiedad bajo una LLC ya los va a liberar del riesgo de que haya la retención del FIRPTA, porque no depende si es una LLC, sino es cómo esa LLC o esa corporación tributa, cómo está calificada ante el IRS para presentar impuestos. Eso es lo principal al momento de ver si aplica o no la retención. Para eso es importante hablar con profesionales como nosotros para ponerlos en buenas manos y que puedan evitar esta retención al momento de la venta. Ahora, una pregunta, ya la última. Si una persona está en transición de mudarse a Florida, en todo caso, vive en otro país o en otro estado, pero va a comprar y se va a mudar, ¿ahí calificaría? Sí, creo que las casas de título a veces aceptan siempre y cuando esta persona firme una vez más un affidavit donde va a certificar que piensa usar esta propiedad para vivir en los próximos 12 meses. Y bueno, otra cosa importante, tiene que ser una propiedad de $300,000 o menos, siempre y cuando sea de este valor. Si es mayor,
no importa si la persona va a vivir ahí o no, ya ahí aplica el FIRPTA igualmente. Ah, ok. Ok, muchas gracias. A usted. Nicolasa, si tienes alguna preguntita. Bueno, creo que no. No, sí, buenos días. Buenos Creo que días. algunas preguntas ya aclararon que Ujú. tenía que preguntarle. Máximo me dice que más de $300,000 sí aplica. Si es menos, no aplicaría para retención de FIPA, ¿cierto? Sí, cierto. Así Sí. es, porque le preguntaba porque tengo familiares que tienen terreno en Ocala que hace tiempo compraron porque no sabían que eso tenía que ser LC o algún negocio, simplemente compraron a nombre personal y quieren vender y yo no tenía entendido cuál era el monto máximo o mínimo para poder retención, pues son como $60,000 creo con los terrenos, entonces no aplican a ellos pueden vender en cualquier momento y no pasa nada, ¿sí? Va a depender del precio de venta y no de compra. O sea, si el precio de venta es $300,000 o menos, entonces ya ahí no aplica. Ah, no, está $60,000 más o menos, entonces no la Sí. aplica. No, Ok, gracias. Esa era mi pregunta que yo estaba escuchando. Muchas gracias. Gracias. vale. Mira, José, aquí hay un mensaje escrito de una señora que se llama Erika Berrios, que pregunta, José, ¿y qué tipo de LLC entonces deberían abrir para evitar el FIRPTA? Ella está preguntando eso. Muchas veces no es el LLC la figura más ideal. Nosotros muchas veces recomendamos corporaciones para Corporación. ese efecto, sí, para efectos de FIRPTA y otros más. Correcto. Y ella me preguntó también, bueno, al final lo hacemos, que quiere contactarse contigo, que cómo se contacta contigo para este tipo de cosas, para sus clientes. De todas maneras, ahora más tarde al final, pues lo hacemos. Claro, ustedes tienen mi información de contacto, sería ideal. Estamos a total disposición de ustedes o de cualquiera de sus clientes para cualquier duda. Eso nos gusta que las personas estén informadas y no se trata de darles una cátedra, es algo sencillo y que Claro. las decisiones que tomen se sienten más cómodos, ya teniendo conocimiento de lo que están haciendo. Y nos ha llegado muchos casos de clientes que están dudando hacer una inversión y al momento que les explicamos todo, desde la A hasta la Z, ellos se sienten más cómodos y avanzan de una vez. Correcto. Entonces, sí. Claro que sí. Tenemos a Andrea Trujillo también. ¿Tenías una pregunta? Sí. Otra pregunta. Tú hablaste que mínimo, cuando hay mínimo de 30% de integrantes de extranjeros en la corporación, aplicaría FIRPA, pero precisamente nosotros como agentes lo que sugerimos es que el extranjero, el inversionista extranjero haga una corporación, entonces el 100% van a ser extranjeros, entonces ahí no te entiendo. Claro, no me refería a casos, por ejemplo, donde hay una LLC con 2 socios o más, o la propiedad es de 2 personas o más, entonces ahí aplicaría eso. Cuando es una corporación, la única dueña, entonces ya la única dueña es esta figura, esta empresa, y no ellos. Entonces ya ahí se cambia un poquito el panorama de si es a través de una LLC con varios socios, algunos extranjeros, o es dueña la propiedad varios extranjeros. Cuando es una corporación al 100%, ya ahí entonces no aplica. O sea, espérate, no te entendí muy bien. O sea, si es una persona, aplica FIRPA porque eso se sabe, ¿no? Si es una persona la socia de la corporación, aplica FIRPA, está claro. Pero si todos los socios son extranjeros, digamos, esposos o esposos y hijos que son de países de Latinoamérica y son los socios de la corporación, Inc., LLC, lo que sea, ¿ahí aplica también o no aplica? No aplica, a ver, sí, aplica cuando, en los dos casos, si una persona, si una compañía tiene socios, más del 30% de socios extranjeros, una compañía, me refiero a una LLC, más del 30% extranjero, ahí aplica. Ahora, si es una corporación donde el 30% o el 100% de los socios son extranjeros,
no aplica porque las corporaciones son entidades de la manera en que estamos nosotros creándolas, que son independientes de los socios. Ellas son figuras fiscales independientes americanas que ellas pagan los impuestos de las ganancias y no los socios. Las LLCs es distinto porque las ganancias suben a los socios y si los socios son extranjeros, entonces ahí entra el mismo tema de que si los extranjeros son dueños de la propiedad, es prácticamente lo mismo que una LLC con socios extranjeros. No sé si me explico. No sé si me expliqué un poco. La corporación no importa si tiene 1 o 10 socios extranjeros, lo importante es considerar que las corporaciones son entidades independientes fiscalmente y son entidades americanas que tributan por sí mismas. No pasan las ganancias a sus socios extranjeros o locales. Entonces, por eso el FIRPTA en ese caso no aplica porque es una figura americana que está haciendo la venta, ¿no? Esta corporación. Así tenga socios, los dueños extranjeros. Porque, José, lo que usualmente yo creo que muchas de las personas que están acá se sienten identificadas, lo que nosotros sugerimos y lo que usualmente los contadores sugieren son LLCs. Y precisamente el primer argumento es ese, que con una LLC está protegido para que no aplique el FIRPA cuando lo venda. Sí, Estamos haciendo. sí, eso créeme que ha sido un tema de nomenclatura que se ha utilizado quizás erradamente en muchos casos. A ver, hay dos mercados, el mercado de los que vivimos acá y de los que no viven acá. Los que viven acá es una figura excelente tenerlo porque todas las LLCs, protege la parte personal versus los activos que pueda tener la empresa. Pero a nivel de extranjeros es muy distinto. Las LLCs no son las figuras más ideales para extranjeros que tienen propiedades bien en raíz acá. Por ese motivo. Por el motivo del FIRPTA, por el motivo de que no hacen declaraciones de impuestos acá. A nivel de protección es básicamente lo mismo la protección que te puede dar una corporación a una LLC. De hecho, hay LLCs que si no están hechas de una manera correcta, tú estás a más riesgo o estás al mismo riesgo que teniéndola tú a nombre personal. Entonces, hay un tema que sí, se ha usado mucho la LLC como la única figura de hacerlo, LLC, pero no, hay muchas otras figuras y para efectos de extranjeros, las corporaciones o porque las LLCs nosotros podemos hacer un cambio para que ellas tributen como una corporación. Y entonces no hace falta hacer nada con la LLC a nivel de registro, sino que fiscalmente nosotros hacemos el cambio para que tributen como una corporación. ¿Y qué pasa con esas cierres que se han hecho con LLC que es el caso que te digo? Todos los socios son extranjeros, se ha vendido la propiedad, debió haberse hecho FIRPA, pero la compañía de título no dijo nada. ¿Hay algún riesgo que le llegue a la persona después algo? No creo que la compañía de título no haya hecho nada. Ellos seguros verificaron que esa LLC tributa como una corporación. Y eso nos ha tocado mucho a nosotros hacerlo y demostrarlo. Decirles, mira, no, esta LLC ha venido haciendo declaraciones de impuestos como una corporación, les enviamos las copias de las declaraciones, a veces les enviamos el comprobante del IRS de que esta LLC tributa o fue aceptada para que tribute como una corporación. Pero te puedo asegurar que en esos casos la LLC no tributaba como una LLC, sino como una corporación. Usan la forma 1120, una de ellas. Ya. Gracias. Volviendo un poquito a la retención de impuestos, José, ¿hay que hacer una solicitud para recibir, digamos, esa devolución o no? ¿O es automático? No. Hay que hacer la solicitud a través de una declaración de impuestos. No es automático. De hecho, como comenté en un principio, las personas que no han hecho, que han sido muchas,
el IRS, después de estos 3 años, ya automáticamente queda en posesión de ese dinero y ya se pierde. Ah, José, ¿y cuáles son las maneras de solicitar esta devolución? Las dos maneras son, una es haciendo la declaración de impuestos, eh, demostrando que hubo esa retención. Uno envía copia de esa retención y si hay alguna ganancia, ellos van a hacer la diferencia y reembolsan la diferencia. Okay. Y la otra es ese certificado, ese withholding certificate que se puede aplicar, pero eso es solamente al momento del cierre. Ya. De hecho, el mismo día del cierre, nosotros tenemos que enviar ese paquete, porque armamos un paquete y se envía por correo al IRS y tenemos que enviarle una copia a la compañía de título de todo lo que se envió junto con el comprobante de que se envió al IRS para ellos hacer esa retención y no enviarla al IRS hasta que tengan respuesta. Correcto. Sí. Aquí tenemos otra pregunta que es también de la LLC, que dice, en el caso de que la LLC tributa como corporación, ¿sí están protegidos? Sí, muchas veces sí, deberían estar. Si tributa, si está como una corporación, sí. Okay, no sé Es si- importante que puedan demostrar que tributa como una corporación, porque a veces esos cambios se tardan meses y las casas de título, a muchas les gusta pedir el comprobante de que fue aceptada esa LLC para que tribute como una corp. Y si no tiene ni eso o no tiene una declaración de impuestos que haya sido enviada como una corp, a veces no es suficiente para ellos y bueno, se convierte en un tema para el vendedor en ese caso. Por eso siempre es bueno hacerlo con mucho tiempo. Correcto. Sí. Esto es algo sumamente importante porque generalmente las personas de otros países no conocen lo que es la parte impositiva aquí, ¿no? Es Sí, que las personas se eduquen, que se eduquen y aprendan un poquito lo que es la parte impositiva, digo que trabajen con personas justamente que se dediquen a los clientes internacionales, digamos, a la parte internacional, porque la verdad es un tema bien de claro. Y es importante, no solo por el tema del FIRPTA, sino por todas las ventajas que he mencionado anteriormente, de a nivel legal, limitar a efectos legales, sucesorales, a nivel de año a año. Yo digo pérdidas porque cuando uno hace declaraciones de impuestos, las propiedades utilizamos un método de depreciación acelerado y esa depreciación, aun cuando no sale del bolsillo de ellos, contablemente se considera como un gasto y es importante, entonces muchas veces da pérdidas contablemente y esas pérdidas se pueden acumular y ayuda mucho a los inversores. Claro. Qué bueno. Sí. Qué buena esta información. Preguntas, no tenemos más preguntas. Bueno, creo que por el momento, no tenemos más preguntas. Ha sido realmente de mucha ayuda esto. Realmente es un tema muy importante, José, y te agradecemos muchísimo por haber estado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a este webinar. La verdad que muy agradecidos. No, gracias a ustedes por la invitación. A mí siempre me gusta que estemos todos educados porque aquí el desconocimiento de las leyes no te va a proteger de nada. Entonces, y no se trata de hacer un posgrado en accounting, sino cosas sencillas. Y ya una vez que quede eso, una estructura ya hecha bien, ya no hay que hacer más nada. Claro. No, bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias a todos por asistir, por tomarse este tiempo, como dice José, para instruirnos, porque es muy importante darle una buena información al cliente y llevarlo de la mano en toda transacción hasta el final. ¿Verdad? Es muy, muy importante. Gracias, José. Gracias, Marisa. Estamos a las órdenes. Cualquier información adicional podemos contactar a José para que nos dé otra información.
y bueno, para que puedan hacer todo su proceso bien en este, que es tan importante esta asesoría. ¿Ves? Mi nombre es María Alejandra, como ya les dije, y mi teléfono es 786-203-6742. ¿Y el tuyo, Marisa? 754-715-3825, y decirles que las personas que quieran comunicarse con José se pueden comunicar con nosotros y nosotros le estaremos dando todos los datos para que puedan comunicarse con él. Correcto. Gracias. Entonces, que tengan un feliz día para todos. Muchísimas Gracias, igualmente. Gracias, José. Gracias.